Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. Ya estamos empezando la primera semana del tercer y último trimestre. Así que en esta semana número 1 del tercer trimestre, a nosotros pues nos toca ver el tema acerca del artículo, una de las categorías gramaticales variables que tenemos en nuestro idioma que son la más fácil de aprender. Es así que voy a proceder en estos momentos en compartir pantalla para empezar con el desarrollo de nuestro tema de esta semana. Es así que cuando nosotros justamente hablamos de este nuevo tema, como ya les he mencionado, que es el artículo, pues vamos a recordar, ¿no? Se nos va a venir a la mente, por ejemplo, ¿qué es el artículo? Por lo tanto, vamos a ver las diferentes definiciones que nosotros tenemos del artículo. Para ello, lo vamos a estudiar desde cada criterio o cada nivel de la lengua. Pues el criterio semántico nos dice que el artículo es una palabra vacía de significado, que solo posee valor gramatical debido a que indique el género y el número de los nombres. Es decir, ¿por qué decimos de que es vacía de significado? Porque su función principal de los artículos es de presentar a los sustantivos. Por eso bien claro nos dice que solo posee un valor gramatical, indica el género y el número de los nombres. Y nosotros sabemos que esta categoría gramatical que le designa el nombre a todo lo que nos rodea, pues es el sustantivo. Entonces, desde el punto de vista semántico, es esto. Carece de significado, solo posee un valor gramatical, de acuerdo, porque va a marcar, ¿cierto?, ese género y ese número del sustantivo al cual va a presentar. Ese es el criterio semántico, ¿no? Palabra vacía de significado. Desde el criterio morfológico, nos dice que es una categoría gramatical variable. ¿Por qué hablamos de una categoría gramatical variable? Justamente porque nos va a presentar accidentes gramaticales de género y número, ¿sí? Y además, que debe que concordar con los nombres del cual va a presentar. Es decir, si va a presentar a un sustantivo o a un nombre que esté en género masculino y en número singular, pues el artículo que nosotros debemos de utilizar también debe de tener el mismo género y el mismo número. El mismo género y el mismo número. Eso es lo que tenemos nosotros que tener siempre presentes. Desde el criterio lexicológico, ¿ya? Desde este criterio lexicológico, es una categoría gramatical de inventario cerrado. ¿Por qué hablamos que es una categoría gramatical de inventario cerrado? Pues decimos que es una categoría gramatical de inventario cerrado, ya que se consideran solo 9 artículos en español y que se han incorporado dos artículos contractos que nos dan un total de 11 artículos en nuestro idioma. No tenemos ni uno más, ni uno menos, ni tampoco se están creando nuevos artículos. ¿Ah? Por eso decimos que es una categoría gramatical de inventario cerrado desde este punto de vista lexicológico, porque solamente tenemos en nuestro idioma un total de 11 artículos, que se dividen, por supuesto, en 3 clases, que los vamos a ver dentro de unos instantes. Desde el criterio lexicático o punto de vista lexicático, nos dice lo siguiente. Pues que el artículo va a funcionar como modificador directo del sustantivo. ¿Por qué como modificador directo? Pues nosotros ya sabemos que el artículo, su función es de presentar a los nombres, y los nombres que son sustantivos. Por lo tanto, los sustantivos, ellos pues van a cumplir la función de ser núcleos del sintagma nominal, es decir, del sujeto en la oración, y al presentarlo, pues es lógico que se va a unir directamente al núcleo del sujeto. Y como se va a unir pues directamente al núcleo del sujeto, pues ya sabemos de que va a funcionar pues como un modificador directo. Esto es lo que nos dice desde este criterio sintáctico. Ahora pues vamos a ver las clases o la clasificación de artículos que tenemos, como les decía, ¿no? Que nosotros tenemos 3 clases
de artículos. Y entre esas 3 clases suman un total de 9. Un total de 9. La primera clase que tenemos son los artículos definidos o también conocidos como determinantes. Definidos o determinantes. ¿Cuándo es que nosotros vamos a tener que utilizar a estos artículos conocidos como definidos o determinantes? Pues nosotros vamos a utilizarlos a estos artículos, ¿ya? Cuando nosotros vamos a conocer de antemano al sustantivo que vamos a presentar. Cuando lo conocemos de antemano. ¿Y cuáles son esos sustantivos definidos? Son el, la, los, las y el neutro. Nosotros conocemos de antemano a los sustantivos que vamos a presentar, los definidos o determinantes. Mientras que los artículos indefinidos o indeterminantes son aquellos sustantivos que nosotros vamos a utilizar cuando no conocemos de antemano el sustantivo que vamos a presentar. ¿Y cuáles son esos artículos que nosotros vamos a utilizar cuando no conocemos de antemano a aquellos sustantivos que vamos a presentar? Pues son los siguientes, que son un, una, unos y unas. Son los artículos indefinidos o indeterminantes. Es por ello que cuando nosotros vamos a adquirir algún objeto nuevo, ¿no? Lo adquirimos como, por ejemplo, tú vas y dices, me vende un pantalón o un par de zapatillas o un lapicero o un cuaderno, unas hojas. No conocemos aún aquel sustantivo que vamos a poseer. Pero una vez que ya los adquiriste, ya no mencionas con estos indefinidos, sino dices, ¿dónde estará el lapicero que compré, el pantalón que compré, los cuadernos que compré, las hojas que compré? Ya no unas, unos, ni un, ni una, sino con los definidos, porque ya estamos conociendo de antemano aquel sustantivo que estamos presentando. Entonces, hasta el momento vamos pues hablando de 4 definidos o determinantes, de 5 indefinidos o determinantes, 4 indefinidos o indeterminantes, que van un total de 9. Pero tenemos también los artículos contactos. Estos artículos contactos pues se han creado gracias a la unión de la preposición a y de con el artículo definido el. Cuando unimos la preposición a más el artículo el, pues formamos el artículo contracto al. Cuando sumamos a la preposición de más el artículo el, formamos el artículo contracto del. Entonces, al y de son los otros 2 artículos que tenemos que, sumados a los 9 ya mencionados, nos da un total de 11 artículos. Y estos son todos los artículos que nosotros tenemos. No tenemos ni uno más ni uno menos. Por eso decimos que desde el punto de vista lexicológico son de inventario cerrado, porque no se van a crear nuevos artículos ni se estarían creando tampoco. Entonces, por lo tanto, es de inventario cerrado. Esos los que tienes ahí en pantalla son los artículos que nosotros tenemos en nuestro idioma. Es por ello de que yo les decía al inicio de que el artículo es una de las categorías gramaticales más fáciles de aprender. Ahora, veamos los casos caso especial del artículo. ¿Por qué nosotros hablamos de un caso especial del artículo? Porque nosotros hemos dicho que desde el punto de vista morfológico, el artículo va a tener que concordar con el género y el número del sustantivo o del nombre al cual va a presentar. Si decíamos que estábamos frente a un sustantivo en género masculino, tenemos que ponerle un artículo del mismo género, masculino, igual, ¿no? Ya sea el femenino o el masculino. Pero este caso especial nos dice lo siguiente, de que el artículo masculino, él, acompañará a un sustantivo femenino en caso que éste comience con la vocal A tónica, es decir, que tenga la mayor fuerza de voz, este sustantivo que empiece con la vocal tónica. Pues nosotros vamos en este momento, pues cuando estemos frente a esto, que utilizar el artículo masculino él y no el artículo femenino la. ¿Por qué?
porque estaríamos evitando una cacofonía, es decir, un sonido desagradable, para crear una eufonía. Es por ello de que, por ejemplo, tenemos acá las formas cacofónicas y las formas eufónicas. Es decir, es incorrecto decir en una forma cacofónica la alma. ¿Por qué? Porque alma es un sustantivo que está en femenino, que empieza con vocal tónica. Y el caso especial nos dice que deberíamos de presentarlo con el artículo masculino el. Por lo tanto, evito esta cacofonía, porque si digo el alma, estoy frente a una cacofonía y tendría que presentarlo con el masculino y diría el alma. ¿Para qué? Para crear una eufonía. Pero no vayamos a decir, profesor, como hicimos el alma, entonces alma está en género masculino. No, no está en género masculino. Alma es un sustantivo que está en género femenino, pero le estamos utilizando el artículo masculino para evitar la cacofonía y entrar en una eufonía. También, por ejemplo, para evitar la forma cacofónica, en vez de decir la agua, ¿cierto? Porque agua es un sustantivo que empieza con vocal atónica. Entonces, como está en femenino, no deberíamos de presentarlo con la, para evitar una cacofonía, y para crear una eufonía deberíamos decir el agua. El agua. Al igual que con la arma, ¿no? Arma es un sustantivo que empieza con la vocal tónica A. Y para evitar justamente esta cacofonía, pues deberíamos de presentarlo con el artículo masculino, el arma. El arma. Pero esto no nos quiere decir de que alma, agua y arma están en género femenino, masculino. No, ellas siguen estando en género femenino, pero nada más que las estamos presentando con el artículo masculino para evitar una cacofonía y entrar o crear una eufonía, nada más por sonido, ¿no? Por sonido. Así que este es el caso especial del artículo, solo con los sustantivos que empiecen con vocal tónica. Por eso les he puesto estos ejemplos. Pero también nosotros hablamos de una posible confusión con algunos pronombres personales, porque la misma escritura de los artículos también tenemos con algunos pronombres personales. Entonces, pues, los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales, el, la, los, las y lo. Al respecto, vamos a hacer las siguientes observaciones, ¿no? Por ejemplo, que el pronombre él se distingue por el acento diacrítico. Él, cuando es un pronombre, lleva tildado, y él, cuando es un artículo, no se tilda de ninguna manera. Y también que los pronombres, lo, los, la y la, se diferencian de los artículos porque acompañan a los verbos en posición proclítica, es decir, antecedente. Y vamos a ver los ejemplos que les he colocado acá, ¿no? Las funciones, tiene la palabra, por ejemplo, artículo, cuando es un pronombre. Veamos aquí, por ejemplo, la palabra lo. Cuando es un artículo, cuando es un pronombre, ¿no? Eso es lo que vamos a diferenciar en estos momentos, pues. Por ejemplo, lo bello. Allí en este caso, lo bello, lo es un artículo porque bello es un adjetivo. Y en este caso, este adjetivo, por ser acompañado por el artículo contracto lo, está siendo sustantivado o nominalizado. ¿Ya? Entonces ahí lo bello, ahí es un artículo. Pero si yo dijera, lo atendieron, aquí lo no es un artículo, sino es un verbo. ¿Por qué? Porque atendieron es un verbo. Y lo, aquí es un pronombre, porque está reemplazando a esta persona que está realizando esta acción verbal. Por ejemplo, con la palabra los, cuando es artículo, por ejemplo, los animales, allí los es un artículo porque animales es un sustantivo. Pero si yo dijera los sentenciaron, como observamos, sentenciaron es un verbo. Por lo tanto, los se refieren a estas personas que han sido sentenciadas. Por lo tanto, es un pronombre en este caso. Y como podemos observar, pues, si acompañan, son acompañados o están de forma proclítica, como bien hace unos instantes lo dije, de que están antes de los verbos, pues prácticamente son los pronombres, y en el caso de los artículos van a presentar a los sustantivos, como lo estamos observando nosotros en estos momentos.
Veamos el siguiente ejemplo. Con la palabra la, si digo la mañana, en este caso la es un artículo porque mañana es un sustantivo, ¿cierto? Pero si yo dijera la encontró, y la es un pronombre porque encontró es un verbo, por lo tanto, la es la persona que está realizando esta acción verbal, como nosotros podemos observar aquí en estos momentos. Con la palabra las, yo los utilizara en las palomas, en este caso, las es un artículo porque palomas es un sustantivo. Pero si yo los utilizara, por ejemplo, las venció, en este caso las ya no va a ser un artículo, sino va a ser un pronombre, porque justamente aquí venció es un verbo, ¿cierto? Y las se refiere a estas personas que están realizando esta acción verbal, ¿cierto? Están realizando esta acción verbal. Y como pueden observar, pues esto ha sido toda la información acerca de los artículos y como les decía, es una categoría gramatical bastante fácil de aprender porque, como les hemos dicho, son solamente 9 artículos que se dividen en 3 clases, ¿no? En los artículos definidos o determinantes, en los indefinidos o indeterminantes. Entonces, ya saben, alumnos, que cualquier duda que tengan, la estamos en nuestras clases, nos veremos para hacer solucionadas todas las dudas que tengan.